Muy buenas a todos. Yo sé que es posible que no nos esperabais. No sé, a lo mejor no sé si esperabais esta colaboración, no sé si nos esperabais a nosotros. Nosotros tampoco hemos dicho nada por nuestras redes sociales, es verdad. Pero yo creo que como España, que ha llegado un poquito tarde a esta Copa del Mundo, nosotros también queríamos hacer acto de presencia. Entonces, estoy aquí con mi amigo David. Y hoy vamos a hablar de lo que ha sido ese España-Arabia Saudí. Un partido absolutamente brillante en la primera media hora de España, una segunda parte donde se levanta el pie del acelerador, pero que yo creo que deja muchas notas positivas y despeja muchísimas dudas del primer día. Así que sin mayor dilación, vamos a comenzar a analizar lo que ha sido este España 4, Arabia Saudí 0. Pues nada, yo creo que sin entrar en mucha más chapa, yo creo que es momento de presentar a los dos colaboradores. El primero, bueno, ya yo creo que con la introducción que os he pegado y la chapa que os he pegado, yo creo que es más que suficiente. No hace falta que me escuchéis más la voz ni me veáis más la cara. Pero yo tengo que saludar aquí a mi colega, David. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, José Manuel? Pues nada, encantado de estar por aquí. Te comenté de hacer una mini colaboración y Total. como bien has dicho, España ha llegado un poquito tarde al Mundial, igual que nosotros, así que aquí estamos para analizarla y que no se nos escape absolutamente nada. Totalmente. España se perdió el primer partido, nosotros también. Hasta que no llegamos nosotros, Exacto. España no gana 4-0, ¿no? Porque yo creo que, y ya empezando a meternos en jaleo, yo creo que ahora sí, ¿no? Yo creo que ahora España sí que se puede sentir una selección reconocible. Yo creo que ahora todo el mundo, los 50 millones de seleccionadores que tenemos en toda la geografía española, pueden estar contentos del partido contra Arabia Saudí. ¿O tú cómo lo ves? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que así es como terminaron todo el mundo que vio el partido y dijo, ahora sí, esta es la selección española que todo el mundo quería ver, que todo el mundo esperaba y como a la que todo el mundo de un momento a otro pasó de ser la favorita, que parecía que el Mundial iba a ser un camino de rosas, a que no le iban a ganar ni a Arabia Saudí, ¿no? Entonces, pues creo que ha sido un golpe sobre la mesa contra una selección que era más que esperar que le podríamos ganar, pero surgieron esas dudas ante Cabo Verde y creo que Luis de la Fuente ha descartado cualquier duda que pueda haber. Sí, esa es otra cosita que vamos a hablar después, el tema del insano optimismo que hay antes del Mundial y el pesimismo que hay después del partido contra Cabo Verde. Eso es una cosa que también vamos a desgranar un poquito más adelante. Pero yo creo que para empezar, un titular, una frase cortita que nos deje un poco a entender lo que ha podido ser Exacto. este partido. Para mí, yo lo tengo claro, para mí el titular es evidente. España aterriza en el Mundial. Yo creo que en el primer partido no aparecimos, no apareció la España que todo el mundo esperaba y que todo el mundo consideraba favorita para esta Copa del Mundo. Y creo que hoy sí, hoy ha aterrizado, el juego de la selección española ha aterrizado en los Estados Unidos. Exacto. Para mí, siguiendo en base al hilo que tú dices, José Manuel, pues mi titular es España recupera su identidad, ¿no? Esa identidad de la que he hablado antes y esa identidad que tantos esperábamos ver ante Cabo Verde y que yo creo que se ha recuperado ante Arabia Saudí, ¿no? Y pues aterriza en el Mundial y qué manera de aterrizar que mejor que con 4 goles a 0, la verdad. No nos podemos quejar por ese apartado. Desde luego, uno de los apartados más positivos, que es lo que nos ocupa ahora que vamos a empezar a desgranar, Exacto. es ese 4-0, esa efectividad goleadora, pero nosotros hemos traído 3 puntitos, que más allá, por supuesto, del resultado, que yo creo que es algo importante a destacar, el resultado no marca el juego de un equipo. Muchas veces vemos el resultado de un partido y nos creemos que ha sido una debacle o que ha sido un vendaval por parte de unos y de otros. Yo creo que es algo que también se pudo ver en el Alemania-Costa de Marfil, ¿no? Donde Alemania no ganó hasta el último minuto y donde yo creo que Costa de Marfil incluso fue superior durante muchos tramos de partido. Mucho La tiempo. gente, claro, la gente dirá, bueno, Alemania, cuidado con Alemania. Si ves el resultado, puede ser, pero si ves el partido, no. Entonces, yendo ahora con, yo creo, empezando con lo que más nos ilusiona de esta selección, después de una desilusión tremenda contra Cabo Verde, ¿cuáles son los 3 puntos positivos que a nosotros nos ilusionan de gracias a este partido? Bueno, yo creo que el primer punto positivo, tanto de nosotros como para la mayoría de los españoles, de la mayoría de los seguidores de la selección española, pues son los cambios que realizó Luis de la Fuente en el 11, ¿no? Creo que Luis de la Fuente una vez más dio en la tecla. Creo que hay que darle valor a lo que hace este seleccionador, porque no podemos olvidar que es el vigente campeón de Europa y también ganó la National League nada más estrenarse con la selección española, ¿no? Entonces creo que algo bueno tiene que tener este seleccionador
Y José Manuel, cuéntame tú otro puntito o si quieres dar algún apunte de lo que he hablado. Sí, no, yo totalmente de acuerdo. Para mí, uno de los puntos clave de este partido es los cambios que para mí eran de cajón. Yo creo que la decisión de cambiar el 11 era algo que cayó por su propio peso, pero es verdad que teniendo en cuenta lo cabezón que es a veces Luis de la Fuente, no sabíamos si iba a hacer todos los cambios que la gente pedía. Yo creo que ha hecho más de lo que la gente se podía llegar a esperar. Ha hecho 4 Sí, cambios, ha cambiado incluso al lateral derecho, metió a Pedro Porro para tener un poquito más de profundidad, porque Marcos Llorente no funciona del todo como ese tipo de lateral que puede dar mucho recorrido en banda, poner centro sobre la línea de fondo. Y yo creo que uno de los cambios que más sorprendió fue precisamente el de meter Metro Porro. a Pedro Porro. Yo creo que era algo evidente, o sea, yo creo que era un debe para el seleccionador después de la mala gestión seguramente de los cambios el otro día. Para mí el segundo punto positivo, y esto yo creo que es mérito de un grupo que viene siendo muy trabajado durante los últimos 2-3 años, es la personalidad. Es la personalidad y la actitud con la que un grupo de futbolistas que ya se conocen muy bien entre ellos, que ya han ganado cosas entre ellos, sacaron adelante el fiasco, la decepción y posiblemente las dudas que te pueda generar el empatar contra un equipo como Cabo Verde. Ya no empatar, tú puedes empatar el partido, pero sobre todo la manera, la forma. Era una España impotente. O sea, no fue capaz en ningún momento de generar un peligro, menos alguna que otra ocasión, pero ni mucho menos a la altura de lo que vimos en el día de ayer contra Arabia Saudí. No fue capaz de meter miedo en el cuerpo. Que yo creo que eso es por lo que se caracteriza a España, por ser una selección que atemoriza a los rivales por la manera que tiene de mover la pelota, de generar profundidad, de generar espacios, de todo el movimiento que tiene. Yo creo que la personalidad para sacar adelante y para tomarse esas dudas y ese cuestionamiento como un refuerzo positivo, creo que también hay que darle punto de valor a lo que hace Luis de la Fuente. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes que saca España del partido contra Cabo Verde y que aplica contra Arabia Saudí. Yo creo que para mí, como bien has dicho tú, es el punto primordial y con el que yo me quedo de estos tres que vamos a comentar positivo, ¿no? Porque sobre todo el recuperar la identidad y ver que estos jugadores pueden tener más problemas físicos, menos problemas físicos, pero una vez que empiecen a rodar, todos esperamos y ojalá así sea que demuestren lo que han demostrado durante estos 2-3 últimos años, que si no recuerdo mal, creo que con el partido de ayer ante Arabia Saudí, pues España logra 34 partidos oficiales sin perder, ¿no? Que es que no es ninguna broma y que esta selección es una gran selección y como bien ha dicho es algo que se lleva trabajando durante mucho tiempo y creo que es de resaltar ese trabajo y que no todo se ha ido a la borda como parecía con el empate y con la gran decepción que todos nos llevamos con Cabo Verde, ¿no? Y el último punto que vamos a querer resaltar nosotros, pues creo que es obvio y es la gran actuación de Don Mikel Oyarzábal. Es una absoluta barbaridad y te voy a dejar a ti, José Manuel, que sé que tienes muchas ganas de Sí. comentar lo que este futbolista hizo en los primeros 30 minutos. Yo no recuerdo algo igual. Sí, bueno, yo creo que igual que no se recordaba algo igual desde 1966 cuando se sacó aquel dato de que es que Mikel Oyarzábal no ha tocado un solo balón en media hora. Entre los primeros. Ahí está, en plan, el primer balón en 30 minutos lo va a tocar delantero de España. Yo creo que es consecuencia también del cambio de planteamiento, del cambio de actitud, del cambio de juego, de todo de España. Evidentemente yo creo que aquí la influencia es colectiva, pero yo creo que uno de los puntos, para mí el mayor punto positivo es el Mikel partidazo Oyarzabal. que marca Mikel Oyarzabal. O sea, es una barbaridad, corriendo al espacio, con muchísima movilidad, entrando en contacto con la pelota, hasta 4 recuperaciones, el delantero de España con más recuperaciones en el partido de ayer contra Arabia Saudí. Yo creo que fue, y aparte, evidentemente, el doblete y la asistencia, es decir, 2 goles y asistencia, que eso es otra cosa que, Pudo ser hat-trick. que pudo ser hat-trick porque pegó una trivela al larguero, que eso es una barbaridad. Es decir, ya mete eso, yo creo que se vacía el estadio de Atlanta. O sea, a mí eso yo creo que yo me hubiese levantado del sofá, me hubiese ido. Pero es que más allá de eso es todo lo que te aporta Mikel Oyarzábal, que es un futbolista tremendamente infravalorado. Porque no son fuegos artificiales, no es Pedri, no es Lamine Yamal, no es Balón de Oro Rodri, no lo es. Es un tipo que juega en la Real, es un tipo que es muy trabajador, que corre durante muchísimos kilómetros para aprovechar los pases de sus compañeros, para ofrecerse siempre al medio centro, para también intentar correr al espacio, aunque la velocidad no sea su mayor fuerte, sin ser un jugador lento. Yo creo que lo que hizo ayer Mikel Oyarzábal es digno de alabanza, sobre todo después de que le habrán enseñado miles de veces el dato de, oye, que no has tocado un balón en media hora.
Yo creo que la actitud, la movilidad, el juego y el acierto de Mikel Oyarzabal, que creo que, así lo tengo que decir, para mí fue el MVP del partido, sin ningún tipo de duda. Vamos, Exacto. dos goles y Sin ningún asistencia. tipo de duda. Es muy difícil no ser MVP del partido, pero es que sobre todo lo que no te da con balón, es que me parece que muy pocos nueves en esta Copa del Mundo se han visto con esa habilidad de generar tanto juego en una zona donde a España se le atragantó tanto la última vez contra Cabo Verde. Y creo también, José Manuel, que aquí hay que resaltar, porque me llamó mucho la atención el dato este de los 30 minutos Mikel Oyarzabal sin tocar un balón contra Cabo Verde. Sí. Recuerdo ver en la entrevista, creo que era en COPE, de Luis de la Fuente, que se lo comentaban, y Luis decía, lo hablé con Mikel y me dijo, yo sabía que no estaba tocando balón, pero tanto tiempo, dice, no me lo imaginaba, ¿no? Y creo que también hay que alabar aquí la confianza que obviamente es que los datos de Mikel Oyarzabal en los últimos partidos de la selección española es una absoluta barbaridad, pero que otro seleccionador podría haber dicho... Si no me equivoco, creo que son 21 goles y asistencias con España, Los creo. últimos, Era una cosa así. pero en los últimos 13 partidos o Sí. una cosa así, que O sea, es una absoluta barbaridad, ¿no? sí. Y como bien has dicho, no es un jugador en el cual a él le guste estar en los focos, pero es que no olvidemos que gracias a Mikel Oyarzabal la selección española es la vigente campeón de Europa, porque es que su gol está ahí. Sí, Y vamos. me hace mucha gracia también otra cosa recordando, y ya paro de dar el coñazo y pasamos a lo siguiente, pues que el gol de Torres en la Eurocopa de 2008 se ve en absolutamente todos los lados, que es historia de la selección española, pero parece que ese gol de Mikel Oyarzabal, al ser un jugador que no es tan estrella y no le gusta tanto los focos, pues no aparece, ¿no? Y es que creo que es mérito recordar esto porque es un futbolista que es prácticamente historia de esta selección española, la verdad. Sí, no, desde luego es historia, es el hombre que marca el gol que nos da esa Eurocopa y es lo que dije, o sea, es un futbolista tremendamente infravalorado por todo lo que da más allá del juego con balón a la selección española. Lo decíamos antes, España es verdad que ha conseguido un balance tremendo, 33 partidos seguidos sin perder, son, ojo al dato, 6 empates, 27 victorias. Es decir, o sea, son 27 victorias y 6 empates, esa es una locura. 94 goles a favor y tan solo 25 en contra. O sea, los datos de España son para tenerlos muy en cuenta y tenerlos muy a peso. Y yo creo que también parte de esa, y esto ya como detalle, como pincelada, parte también del ámbito defensivo, donde yo creo que España mejora mucho con respecto a, sobre todo, 2022, el último mundial. Creo que Laporte y Cubarsí aportan ese ámbito de juego de mucho... de salida de balón, yo creo que un poquito más de seguridad, son dos centrales que físicamente andan bien y por arriba también pueden ser decisivos, y es que la realidad, y es un dato que es anecdótico porque todavía no ha terminado la segunda jornada, pero oye, hay que destacarlo, es que México y Ghana, junto con España, son los dos únicos equipos que todavía no han encajado gol en esta Copa del Mundo. O sea Exacto. que veremos dónde puede acabar la portería cero de la selección española si este Mundial se alarga, que es lo que todos queremos. Yo creo que me gustaría resaltar también el partido que hizo Pau Cubarsí, ¿no? A mí creo que es un futbolista que todos sabemos que ha hecho una gran temporada en el Fútbol Club Barcelona, pero es verdad que estaba esa duda de quién iba a acompañar a Laporte, porque Laporte parece que es como el jugador más experimentado de la defensa y que con Luis de la Fuente pues creo que es fijo, y más cuando lo convocó, que en ese tiempo que no lo dejaba de convocar tal y cual, que también estaba en Arabia y no sabíamos y era fijo, pues creo que es una pieza fundamental Pau Cubarsí, que a la hora de salida de balón mete unos pases internos que para mí, recuerdo ayer uno que dejaba a Ferran, que porque no orientó bien, pero me parece una absoluta barbaridad y lo vi muy seguro atrás en las pocas ocasiones de peligro, prácticamente ninguna, que creó Arabia Saudí, ¿no? Y como bien ha dicho José Manuel, pues la defensa creo que mejora bastante de lo que estábamos viendo. Sí, desde luego. Bueno, eso es lo bonito. Eso es lo que todo el mundo queremos ver contra Arabia Saudí, contra Uruguay, contra Argentina, Portugal, Alemania, Inglaterra y quien sea. Pero es verdad que no todo es tan bonito. Lo decíamos al principio, ni ayer tan bien, ni hoy tan mal, ni al revés. Entonces hay que decir también que hay cositas a mejorar, como siempre lo ha dicho Luis de la Fuente, y lo vamos a decir nosotros también. ¿Qué es, de lo primero que tenemos apuntado, David, lo primero negativo que habría que resaltar del partidazo ayer contra Arabia Saudí? Pues creo que todos nos quedamos con ese sabor agridulce, por decirlo de alguna manera, con los cambios en la segunda mitad, ¿no? Con el bajón que pegó España en la segunda mitad.
Creo que todo viene a raíz de lo mismo, a raíz de que te vas al descanso con 3-0, ¿no? Entonces, pues quieras o no, la selección se va a aflojar porque es contra Arabia Saudí y es muy difícil que te vayas a remontar, es decir, tiene esa victoria medio segura, pero creo que es importante recalcar aquí la labor que no hicieron esos cambios que introdujo Luis de la Fuente, ¿no, José? Sí, yo creo que igual que hemos alabado al principio el hecho de que Luis de la Fuente hace los cambios que son necesarios para afrontar el inicio de partido con una chispa, con chispa, porque en el primer partido no hubo nada de eso. Creo que también es verdad que el tema de los cambios, no tanto por el problema de un planteamiento de que meter o quitar era desacertado, yo creo que estaba claro que había que quitar a los que había que quitar, a los que seguramente podían ser más importantes de cara al resto del campeonato, Lamine Yamal el primero. Pero yo creo que es que el rendimiento, sobre todo a nivel físico, de los jugadores que entran de banca, se ve un poquito cogido con pinzas. Vamos, lo vimos en Nico, que apenas, bueno, no hizo apenas nada. Para mí Tuvo también media hora, sí, pero no hizo apenas nada, sí, la verdad. sí. Ferran Torres, que tuvo un tiro a puerta en 45 minutos para un delantero de la selección. Sí, es verdad que con un 4-0 el contexto de partido cambia totalmente, las necesidades son otras, me parece estupendo. Pero que, Le hombre, anularon un gol, le pero anularon un bueno. gol, es verdad. Pero, hombre, un tiro a puerta en 45 minutos para el delantero centro de la selección española, claro, viene de un tío que es verdad que en otro contexto de partido ha tirado 5 veces a puerta. O sea, ha tirado 5 veces y a puerta creo que 3 y 2 las mete. Hombre, claro, evidentemente es un poco presión. ¿Que podría haber jugado Ferran por derecha y que no es su posición? Bueno, yo creo que Ferran puede jugar delantero. Para mí, en general, a mí las dudas que me deja ya no el planteamiento de Luis de la Fuente, sino el nivel físico de los jugadores que saca de banca Luis de la Fuente. Porque incluso Fabián entró, que ya había tenido minutos contra Arabia Saudí, tampoco se le vio gran cosa. Mikel Merino parece que va cogiendo poco a poco algo más de ritmo. Pero a mí, sinceramente, me preocupa mucho, y con esto hilamos con lo de los cambios, el tema del físico. Ya no solamente por Nico, sino también por algunos jugadores que no sé si tanto entre bien cogido entre pinzas, pero desde luego se les vio. No se les ve con esa chispa que, por ejemplo, sí le pudimos ver antes de la lesión, pues a Merino o a Fabián, evidentemente, que lleva más tiempo de rodaje, pero todavía a lo mejor no está igual de fino. No sé, a mí me preocupa un pelín el nivel físico. Ojo, que el campeonato si es largo, pueden ganarlo y llegar ojalá, a semifinales o cuartos con un mejor tono físico. Creo que es importante resaltar esto que muchas veces lo ha dicho Luis, ¿no? En la Eurocopa pasó algo igual, había jugadores que estaban tocados físicamente, pero después eran muy importantes, ¿no? Fueron muy importantes para España. Siempre pone de ejemplo a Dani Olmo, ¿no? Sí. Y creo que este año, pues España desgraciadamente ha llegado con más problemas físicos de lo que se esperaba, ¿no? Porque Lamine y Nico, que eran dos piezas fundamentales y son dos piezas fundamentales de esta selección, pues sí que es verdad que a Lamine ayer se le vio y lo que es Lamine, lo que envuelve Lamine, pues te cambia prácticamente todo el partido, que después lo vamos a hilar, José Manuel, que te lo voy a dejar a ti para que lo cierres estas tres cosas negativas que nos gustaría mencionar. Sí. Pero a mí me gustaría sobre todo resaltar el nivel de Nico. A mí me preocupa mucho que Nico no sea capaz de volver a ese nivel, porque tampoco es que en el Atleti haya demostrado en esos ratitos que tuvo antes del Mundial mucho más, ¿no? Es verdad que en la última jornada te deja, creo que era un doblete y todo, pues... Pero es cierto que Nico, incluso Nico y Nabil no saben que no están al 100%, es algo obvio hecho, pero sí que me preocupa algo más eso de Nico, porque además en algunas acciones lo vi frustrado, ¿no? De que tampoco a lo mejor los compañeros le daban el pase que él quería y no encontraba ese nivel que sí que lo dio en la Eurocopa y que a mí personalmente me sorprendió de que, hostia, Nico Williams dio un paso adelante, ¿no? Y sí que me gustaría que en este mundial pudiera hacer lo mismo. Sí, yo creo que al final, cuando es una lesión muscular como la que tiene Nico, para un futbolista como él, que es explosividad, que es regate, que es desborde, cuando eres un extremo tan puro, cuando tu mayor faceta depende de tu físico, hombre, evidentemente es difícil. Ya no solamente por cómo esté físicamente, sino por el post de que psicológicamente te limites en los sprints, no te sientas seguro a la hora de salir por un lado y por otro con esa fuerza, con esa velocidad, con esa primera zancada. Yo creo que es algo que se vio en Nico y que también se vio en Lamine, porque es lo que yo creo que es un poco con lo que vamos a cerrar este punto de partes negativas, que es en la sensación de que somos demasiado Lamine dependientes. A mí, o sea, es algo totalmente entendible, porque al fin y al cabo Lamine Yamal es el mejor jugador español que hay.
porque Exacto. es el más diferencial por lo menos. Luego podemos debatir si es Pedri o si es Lamine, pero diferencial es Lamine Yamal. Es un tipo que simplemente con su presencia aglutina a 3 defensores cerca de él y genera huecos por dentro para poder meter centros al delantero. O sea, es innegable que Lamine es muy influyente en esta selección española y que esta selección española es lo que es gracias a los extremos que tiene. Pero yo no me puedo creer, y de hecho esto es la pregunta para De La Fuente que vamos a ver al final del vídeo, yo no me puedo creer que tú, con 4 finalistas de Champions en el banquillo, con Rodri, con Gavi, con Pedri, con Olmo, o sea, yo no me creo que tú no puedas jugar con un ritmo de circulación de pelota mucho más rápido. Ya no te digo jugar al primer toque, pero yo creo que es una selección que incluso podría llegar a ese nivel. Yo no me creo que solamente de tus extremos vaya a depender toda tu participación en la Copa del Mundo teniendo lo que tienes. ¿Que son decisivos? Sí, pero a mí me preocupa que simplemente por no tener a Lamine, que no es algo simple, que es algo significativo, pero por no tener a Lamine, España ya automáticamente se vea como una selección impotente. Porque no creo que sea así y creo que es un poco el chip también mental y psicológico que la selección tiene que ponerse de, oye, si no está Nico y Lamine, tenemos a este, a este, a este, a este y a este. Y podemos jugar así, así, así. A mí me falta un poquito de eso y es una de las cosas que me preocupan. Tener a Lamine es muy bueno, depender de él es normal. Tanto, ya ahí yo ya empiezo a tambalear. Es algo negativo, que es lo que estamos Sí. comentando, y porque creemos que hay razones obvias de las que España cuenta con futbolistas para suplir, obviamente, a Lamine, pero que Lamine es un crack, nadie va a venir ahora No. a averiguarlo porque es crack mundial y es el crack de la selección española. Como ha dicho José Manuel, Lamine Yamal no solo te cambia el partido futbolísticamente, sino que es que cambia el partido del rival. Atrae a 3 4 defensores porque saben que si les dejan contra uno se va a ir y te la va a hacer, y si te le dejas contra 3 pues te la puede hacer igual. Pero ¿qué es lo que crea la Mal? Pues que si tiene a 3 defensores encima, crea un hueco que ahí te puede aprovechar Olmo, te puede aprovechar Micro Yarzábal, te puede aprovechar quien sea entrando de segunda línea, Pedri llegando por atrás. Es que la Mal no es solo lo que te puede dar futbolísticamente, sino lo que rodea a la figura de la Mal, que es un crack mundial, ¿no? Y hilando a eso que has dicho, pues también, obviamente, ya después lo comentaremos, pero que España únicamente no se puede basar en sus extremos, Está muerto. porque tiene para más. Y creo que también eso lo dará el rodaje, ¿no? Porque hay futbolistas que al fin y al cabo esta selección se conoce, pero no olvidemos que empezar un mundial es muy difícil y estamos a tan solo en la segunda jornada, ¿no? Creo que España irá mejorando. Sí, sí, vamos. Yo no tengo ningún tipo de duda. Yo creo que España irá mejorando un nivel que yo creo que se ha cuestionado, siempre se cuestiona. Pero lo siguiente que yo creo que que vamos a abordar es las dudas que genera la selección española y el cómo se considera, sobre todo dentro de la prensa. Y aquí nos vamos a incluir nosotros, porque al fin y al cabo También. nosotros aspiramos a algún momento ocupar los sillones que ahora mismo tienen los periodistas deportivos de más relumbrón, ¿no? En este país. Nosotros aspiramos, ojalá, a llegar ahí. Pero es verdad que dentro de nuestro sector creo que hay una tremenda. Ya no la crítica, porque creo que el periodismo deportivo tiene que ser crítico y tiene que ser. Crítico. Tiene que ser crítico, pero tiene que ser coherente. ¿Y a qué me refiero con esto? Tú no puedes decir antes del Mundial, España es una candidata, cuidado con España, y vender la moto de la ilusión, y al primer partido que las cosas se tuercen, estos jugadores ya no valen un duro. Yo creo que eso, ya no solamente en prensa, sino en general, es un poco el ambiente que envuelve a España desde tiempos inmemoriales, es verdad, pero creo que no ayuda nada a una profesión que tiene que ser coherente con sus opiniones, que tiene que ser coherente con las ideas que quiere transmitir. Yo lo que dije, se lo dije de hecho a David en un tuit que publicó él en sus redes, que si no estáis, si no le estáis siguiendo a él y no me estáis siguiendo a mí, ya tenéis que ir a seguir, ¿no? Pero se lo dije a él, se lo contesté, ni ayer teníamos la segunda estrella bordada, ni después del partido contra Cabo Verde estábamos aterrizando en Barajas. Hay que ser consecuente con lo que hizo España contra Cabo Verde, pero hay que ser consecuente con el nivel que tiene España. No meter a España entre las 5 favoritas de la Copa del Mundo, para mí, o sea, es una incoherencia. O sea, Es impensable. es que Yo creo que sí. tú no puedes decir que España no es una de las candidatas, una de las favoritas al título. Otra cosa es que venga la gente diciendo, no, es que hemos ganado el Mundial. Evidentemente no. Pero tú no puedes decir, no, España, tal y como jugó con Cabo Verde, no llega ni a 16. La gente, algunos ya diciendo incluso que
sinceramente, creo que hay muy poco término medio, hay muy poco virtuoso y, sinceramente, creo que también es problema también de la prensa. Creo que hay que ser consecuentes con que hay que admitir que somos favoritos porque no es ninguna mentira, porque los registros están ahí, los números, el juego están ahí, pero que una cosa es ser favorito y otra cosa es que luego en el campo tú rindas. Son dos cosas diferentes, no nos confundamos. Exacto. Pero hay que asumirlo. ¿Somos favoritos? Sí. ¿Podemos perder en 16avos? Coño, no ha empatado Cabo Verde con Uruguay y con España. Como poder, puede venir ahora aquí una vaca volando y cayéndose a mí en lo harto. Pero hay que ser un poquito consecuentes con lo que hay y ser conscientes de lo que hay. Yo creo que es obvio que ni antes todo iba a ser un camino de rosas, que parecíamos que ya estábamos tocando la copa, ¿no? Claro. Ni cuando empatábamos contra Cabo Verde íbamos a estar en baraja, como bien tú me dijiste. Eso no tiene ningún tipo de sentido y creo que también es lo que bien has dicho tú, que viene de antes, lo has explicado absolutamente perfecto, no debo de decir ni un pero, la verdad, a lo que has dicho. Y en base a esto, a la respuesta de ¿nos creemos a España? Yo creo que sí nos la creemos, pero también nos la creíamos antes y nos la vamos a seguir creyendo. Claro que sí. Porque un mundial es muy difícil y que seamos favoritas no significa que vayamos a ganarlo, ni mucho menos. Nunca ha significado Es eso. algo que obviamente, como bien ha dicho, por número, por datos, es impensable no pensar que somos favoritos y no hay que tenerle miedo, al igual que tampoco hay que tenerle miedo que todos nos llevamos una gran decepción contra Cabo Verde, porque fue una absoluta decepción y no pasa nada por decirlo, ¿sabes? El problema sería no tener mimbres ni tener soluciones para ello. Pero tú ves la nómina de futbolistas y la calidad está. Y soluciones se pueden dar. Otra cosa es que los jugadores no las encuentren, que el técnico no las aproveche, que no se encuentren en general en todos los días de convocatoria que hay. Eso es otra cosa. Pero que sobre el papel España, por todo... Hombre, yo creo que es algo evidente. Yo creo que es algo que no... O sea, tenemos que empezar a dejar de temerle a la mufa, ¿no? Que esto parece que aquí si decimos que España puede ganar el Mundial, parece que es que ya en la España no la va a ganar porque ya la mufa... Vamos a ver. Tenemos que decir lo que hay y lo que no hay. Igual que lo de Portugal. Portugal empató con Congo. Sí. ¿Sigue teniendo equipo para ganar la Copa del Mundo? Sí. Exacto, claro que O sí. sea, no hay ningún problema. Evidentemente hay que valorar el juego. Y el juego del otro día de España no tiene nada que ver con el de hoy. Y el de mañana a lo mejor tampoco tendrá nada que ver con el de Arabia Saudí. Pero que lo que está claro es que España tiene un nivel que ha demostrado y unos jugadores que son de talla mundial. Tiene que ser una de las favoritas, sí o sí. Yo creo que ya lo hemos dejado más que claro, José Manuel, y cambiando un poco de aire, pues vamos a hablar nosotros de lo que creemos que fue la pieza clave que cambió el partido, ¿no? Y aquí me gustaría empezar yo, que te lo he comentado antes un poco, y me gustaría hablar de Dani Olmo, Sí. porque cada vez más se le está dando más valor a lo que hace Dani Olmo con la selección española, pero creo que para mí ayer fue esa pieza clave que todo el mundo veíamos que éramos la más clara, el cambio más claro, ¿no? De Dani Olmo o por banda o cambias, como hizo, cambias a Fabián y lo metes interior. Sí. Pero creo que ese cambio de Dani Olmo y su buen labor contribuyó también con que apareciera Mikel Oyarzabal. Yo creo que Mikel Oyarzabal con alguien que tenga mucho más, que aparezca más por dentro, pues le ayuda porque él se mueve, él encuentra mucho más espacio, los defensas se lían y obviamente se encuentra lo que la selección española debe de encontrar, ¿no? Y creo que es muy importante y para mí la pieza clave que tocó Luis de la Fuente, que era la más esperada, pero dio en la clave, pues fue el cambio de Dani Olmo e integrarlo ahí en la media punta, que para mí hizo un gran partido, la verdad. Sí, seguramente estemos hablando de un futbolista que sin hacer tampoco un partido de muchos fuegos artificiales, creo que es un futbolista que es necesario para el esquema de España, sobre todo para dar velocidad por dentro. Es un tipo que se mueve muy bien en espacios reducidos, es un tío que con su movilidad es capaz de no solamente ocuparte espacios, sino incluso de abrirlos, de atraer al pivote, de atraer al pivote y al central que tengas encima en la marca y sobre todo que es capaz de moverse tanto por derecha, que es por donde más lo vimos, en esa posición de interior derecho, como también de izquierda. Es decir, Dani Olmo podría incluso ocupar la posición de extremo en caso de que el propio extremo se coloque en la de interior. Yo creo que es un futbolista que ya lo demostró en la Eurocopa, sustituyendo a un futbolista de tantos galones como es Pedri,
pero yo creo que es un jugador que da muchísimo apoyo a lateral y a extremo, que siempre se acerca a pedir la pelota, que siempre tiene ese pase, ese primer toque, siempre tiene esa chispita, tiene ese poquito más, que yo creo que a España le venía muy bien. A mí gustándome mucho Fabián, yo creo que ahora mismo, esto no significa que Fabián no vaya a ser otra vez titular contra Uruguay o que no lo pueda hacer a lo largo de la Copa del Mundo, yo creo que de hecho Fabián todavía tiene su sitio en España, Sí. pero para mí Dani Olmo, para este tipo de contextos de partido, es que, sinceramente, a mí me parece el Estoy de jugador que acuerdo. tiene que estar, sí, sí. Sí. Y bueno, te voy a dejar a ti esta sección que tanto ya me has comentado que te va a Sí, gustar. Vamos a crear como una mini sección todos los vídeos que hagamos post partido, ¿no? Que va a sí, ser la pregunta que nosotros, si estuviéramos allí en Estados claro, Unidos, pues le haríamos a Luis de la Fuente, ¿no? En rueda de prensa. claro. En un futuro. A nosotros no nos han convocado para ir a Chattanooga, pero bueno, nosotros nos lo imaginamos por lo menos. Exacto. Entonces, José Manuel, ¿qué le harías tú? ¿Qué pregunta le harías que te inquieta a Luis de la Fuente? Pues sinceramente, esta es la España, se ha dicho siempre, no es la España de los extremos. Vale, la España de Nico y de Lamine. Bien. Pero tú tienes otros 24 futbolistas. Y para mí son 24 futbolistas en la mayoría de primer nivel. ¿Cómo jugaría Luis de la Fuente si no pudiese contar, que es bastante posible en caso de lesión, porque físicamente llegan como llegan, sin Nico Williams y sin Lamine Yamal? ¿Qué es lo que haría Luis de la Fuente? ¿Apostaría por extremos un poquito más puros? ¿Apostaría por interiores como hizo con Gavi? Yo es la pregunta que haría. Si tú no tienes a tus dos futbolistas que en teoría definen tus posibilidades de ganar la Copa del Mundo, que para mí ya digo, España es mucho más, tiene que ser mucho más, ¿qué haría Luis de la Fuente? Yo, siendo Luis de la Fuente, te contestaría que eso sería una respuesta a futuro y que él espera mantener a sus extremos Claro. ¿Por qué? Porque Lo si no, pues esperamos todos. obviamente te puedes meter en un lío, ¿no? Y ya creo que se vio contra Cabo Verde, pues que Gavi en banda, obviamente no es lo mismo que Nico, ni Lamine, ni un extremo puro, ¿no? Y que esta selección, como bien has dicho, es la selección de las bandas y es verdad que es nuestro punto fuerte y obviamente yo estoy de acuerdo contigo que debemos y tendríamos que optar y hacer mucho más que solo basarnos en jugar por bandas. Pero bueno, que mientras que lo hagamos por banda y vaya bien, tampoco vayamos a tocar lo innecesario si las cosas van Hombre, bien. por favor, si lo bueno funciona, ¿para qué lo tocas, no? Pero bueno, Exacto. pero es eso, si se te van del Mundial por cualquier cosa, por lesión, que ya digo, Que, apareció el doctor Ripoll, que es un doctor que si alguno lo conoceréis de haberlo visto en Teledeporte, en Estudio Estadio, diciendo, él era optimista, ¿no? Pero a la vez que decía que era optimista, decía que Lamine tenía un 30% de posibilidades de recaer de la lesión, de perderse el Mundial, que Nico llegaba horrible, que Víctor Muñoz seguramente ya sea un descarte para lo que queda de Copa del Mundo, por mucho que Luis de la Fuente diga que va a aportar mucho. Es decir, España puede llegar a una situación de eliminatoria sin extremos. Entonces, yo creo que exacto. es muy importante dar valor al juego del centro del campo, a la velocidad en el pase de Pedri, de Rodri, de Olmo, de incluso meter a Fabián, de Baena por izquierda, que la verdad que hizo, no se ha hablado mucho, pero hizo un partido bastante apañado. Yo creo que es Sí. yo creo que es una cuestión que tiene que seguramente tendrá resuelta el seleccionador español, quiero creer y creo, pero que evidentemente es una cosa que Y está ahí en ya el aire. creo, José Manuel, que ya no es solo por los extremos, sino por el nivel que tiene la selección española en el centro del campo. Es que no podemos pasarlo por alto. No podemos pasar por alto que los titulares fueron contra Arabia Saudí, Rodri, Pedri y Dani Olmo, pero es que en el banquillo tienes a Fabián, Miquel Merino, tienes a Zubimendi, es que es Sí, una absoluta barra basada. sí. Yo creo que obviamente la selección y como yo también espero que en ese maldito caso que ocurriera, pues creo que Luis de la Fuente tendría que mover fichas e intentar jugar mucho más por dentro porque mimbres hay, volvemos a lo mismo, mimbres tiene el seleccionador español. Sí. Pues nada, ya terminando con este vídeo, que ya yo creo que os hemos dado bastante las chapas de lo que nos ha parecido el equipo de Luis de la Fuente contra Arabia Saudí. Recordamos, es Arabia Saudí, no hay que tampoco lanzar las campanas al vuelo, no es ninguna locura, es un equipo que en principio tenía que ser mejor que Cabo Verde. Yo creo que ha sido peor que Cabo Verde. Sinceramente creo que Cabo Verde está siendo de los mejorcitos del Mundial y no es ninguna coña. Pero yo creo que ya tenemos que empezar a ver a futuro. Y vamos a hablar un poquito, vamos a dar algún dato de lo que puede ser ese partido contra Uruguay. Porque la selección española jugará el siguiente día 26, si no me equivoco, 26 de junio,
contra la selección de Marcelo Bielsa, que en el día de ayer empató contra la selección de Cabo Verde, dejando un panorama de grupo bastante interesante. Yo creo que sí, José Manuel. Lo que todo el mundo se esperaba que iba a ser un duelo por el primer puesto, pues parece que va a ser un duelo por una posible clasificación de Uruguay, ¿no? Sí, que Porque Uruguay se quede prácticamente España, lo comentamos ya, está prácticamente clasificada. Sí. Tiene 4 puntos y con la diferencia de goles de más 4. Entonces, para recordar un poquito a la gente, si me lo permite. Lo más Sí. seguro es que cualquier equipo, o casi cualquier equipo, con 3 puntos y un average de 0 o positivo, clasifica como tercera. Es decir, que si tú superas la barrera de los 3 puntos, te puedes dar prácticamente por clasificada. Así que España, al 99,9%, está dentro. Prácticamente. Sí. Entonces, creo que la selección de Marcelo Bielsa no se esperaba llegar en este contexto al partido y creo que ningún español tampoco. Entonces, creo que lo que se esperaba que iba a ser un duelo por el primer puesto, pues va a tener mucho más en juego para los uruguayos que para los españoles. Pero antes me lo comentaste y creo que es muy importante a resaltar esto, que Uruguay muy probablemente por su estilo de juego, como juega la selección española, sea más favorable que como juega Cabo Verde o juega Arabia Saudí, ¿no, José Manuel? Cuéntame. Sí, totalmente. Yo te lo comenté antes, el hecho de que Uruguay ahora... En los partidos contra Arabia Saudí y contra Cabo Verde, tú eres favorita. Y por los mimbres que tiene Uruguay, que ya digo, no tiene un centro del campo para dominar los partidos, porque el centro del campo Ugarte Bentancur no es un centro del campo para tener la pelota, es un centro del campo destructor, es un centro del campo de mucho más poderío físico, de mucho más ida y vuelta. Por eso mismo creo que el partido contra España le puede venir muy bien. Un partido en el que le va a ceder la pelota a España, en el que evidentemente va a tener tramos donde va a intentar tener la pelota, porque evidentemente la que tiene que proponer en realidad es Uruguay. Pero creo que va a proponer desde la pasividad, desde el repliegue defensivo y el intentar salir a la contra con jugadores como Maxi Araujo por una banda y con Canovio por la otra. La verdad es que el partido de ayer contra Cabo Verde fue un desastre, en pocos términos fue un auténtico desastre. Ya lo fue el de Arabia Saudí, que la primera parte fue terrible, mejoró en la segunda con la entrada de Canovio por derecha, metiendo a Valverde por el centro, pero la realidad es que con ese mismo planteamiento que parecía la solución a los problemas de la selección de Bielsa, con ese 4-3-3, el equipo no funcionó. El equipo no funcionó para nada. El único que a lo mejor pudo hacer un mejor partido fue Maxi Araujo, que marcó un gol así un poco más de milagro, pero fueron 2 errores. Uno en el que se abre la barrera de Uruguay en un tiro de Cabo Verde y otro donde sale el portero a coger uva, el lateral se la da mal y el portero ya falla, ¿no? Yo creo que Uruguay, cuando ha tenido que proponer, lo ha pasado muy mal, porque es un equipo que parte de los centros laterales al delantero centro. Otra posición que para mí es prácticamente inédita en Uruguay, porque ni Fede Viñas ni Darwin Núñez han aportado absolutamente nada en ninguno de los dos partidos. Y sinceramente creo que los uruguayos van a estar mucho más cómodos esperando atrás a España e intentando coger al contragolpe al conjunto de Luis de la Fuente, la verdad. Seguramente, seguramente planteen, ya para terminar, seguramente planteen una línea de, no te voy a decir 4-5-1, pero bastante cercana, con metiendo a Ugarte, metiendo a Bentancur, incluso a Fede Valverde un poquito por detrás, o incluso a lo mejor meter a Fede en banda para tener salida con la velocidad que tiene. Pero cuando ha metido Bielsa a Valverde en banda derecha, ha jugado hasta en 3 posiciones en este Mundial. No le ha salido demasiado bien la jugada, la verdad. Que yo creo que aquí España pues tiene que jugar con eso de que ahora mismo a España el empate incluso le valdría en un hipotético caso para ser primera de grupo, entonces tiene que jugar un poco con esa tranquilidad de la que parte la selección de Luis de la Fuente, ¿no? Y espero que sea así, que mantenga el balón, pero que no se vuelva loco tampoco, porque a las contras sí que es verdad, como has dicho, pues creo que es donde más puede aprovechar esta selección uruguaya, ¿no? Y nada, recordar un poco así para los oyentes, pues que a España le valdría ganar, obviamente, si gana primera de grupo de sobra, y si empata, con que Cabo Verde, si me equivoco me corrijo, José Manuel, con que Cabo Verde no gane por más de 4 goles y no nos supere la diferencia de goles, pues prácticamente lo tendríamos, ¿no?
Efectivamente, David, es lo que tú has dicho. Arabia Saudí ya estaría descartada porque ahora mismo Arabia Saudí tiene un punto. Lo único que podría hacer es empatar con España, pero como el average particular es el que predomina en este criterio clasificatorio de FIFA, pues Arabia Saudí no podría alcanzar a España. El hecho de Cabo Verde, la única manera que tendría Cabo Verde de conseguir el primer lugar de grupo es golear por 4 goles de diferencia a la selección de Giorgio Zonis, cosa que se ve, aunque Cabo Verde no está haciendo un mal mundial, cosa que se ve bastante improbable. Por lo tanto, lo más seguro es que España con un empate, incluso perdiendo, le dé para clasificar. Pero para el primer puesto, evidentemente, que es lo que todo el mundo está esperando, para evitar a un posible duelo con Argentina, pues sí, habría que ganar o incluso empatar. Exacto. Así que nada, José Manuel, yo creo que hasta aquí el primer vídeo. Espero que no se haya hecho tan pesado. Hombre. Si os gusta y nos lo hacéis ver por los comentarios, pues creo que igual nos animamos incluso para las previas, si es que la selección nos sigue dando unas alegrías y podemos ir avanzando en este mundial que tanto todos hemos esperado. Y nada, José Manuel, por mi parte, poco más, darte las gracias y espero vernos más pronto que tarde. Ojalá que sí, ojalá que con una victoria de la selección, que seguro que tenemos muchas más cosas positivas que decir que negativas.